Cada día creamos una tonelada de información a base de likes, stories, tweets, vídeos, TikToks, comentarios, be-reals. Todo son risas hasta que llegas a una entrevista de trabajo y te preguntan por qué te cagaste en esa misma empresa hace 2 años, si tus amenazas de muerte a un candidato de Eurovisión iban en serio o qué hacías anoche en esa mazmorra de BDSM. ¿Somos conscientes de la cantidad de información que publicamos en Internet? ¿Es legal que nos despidan por un tuit? ¿Le damos menos valor a nuestra intimidad que nunca? ¿Podemos borrar nuestro rastro digital? Dentro, Gameplays. Hola, hola, queridísima, queridísimo, que nos estás viendo desde tu casa, desde tu lugar de confianza, hijo, que nos estás escuchando, pues desde cualquier 571, cualquiera, ¿no? Esas líneas de red de autobuses públicos de cualquier lugar de nuestro estado español. Hoy tenemos la alegría de recibir una pequeña sorpresa en el plató, que es un enorme aplauso para Darío MH. Pero bueno, compañero, He vuelto. Oye, has vuelto, fíjate, no estabas muerto, estabas de parranda, que decía la canción. Está haciendo muchas cosas, pero soy una persona muy importante, entonces está haciendo un montón de cosas en muchos lados. Pon 3 ejemplos. Pero, no, antes que nada quería una pregunta, es ¿quién coño ha mordido el boli? ¿Quién ha mordido mi boli? O sea, yo me voy aquí, dejo un boli a cuidado, digo, el de esta marca tan conocida por todo el mundo. Lo dejo aquí, nadie lo muerda, mira. Mira. Darío, cariño, pues que somos la pública, ¿no ves? Aquí lo mordemos todo. Bueno, en fin, dicho lo cual, estamos hablando hoy de un tema que nos interesa muchísimo, Darío, que son la proyección de lo que viene a ser siendo personitas en las redes sociales, efectivamente, la reputación online, ¿no? La reputación online. A mucha gente le importa la offline, pero ahora cada vez más, pues la online también, porque al final no deja de ser como una característica de nuestra personalidad. La huella digital. Ay, querido. Que lo llaman. Sí, José, anda que no hay gente, no hay peleas ahí en Estrasburgo y todo. No. ¿Tú tienes algo que te comprometa, que te pilla los dedos por ahí o no? A mí que me registren. ¿A ti que te registren? Bueno, no me Te hemos registréis. registrado. Bueno, Mira a ver qué tenemos por ahí. Pues te hemos registrado, chocho, ya verás. Another social network that's worse than drugs. ¿De qué estabas hablando aquí? De inglés. Oye, pues fíjate, para ser el 2010... Bueno, lo primero... No, es la entrada, yo creo. Es mi llegada. Ah. Es mi... Sí. Ah. Es mi entrada. Ah, porque te gustaba mucho. Es tu entrada a Twitter. Ah, vale. Bueno, me gusta... Bueno, hay algo que tenemos que aquí... O sea, el único análisis que puedo hacer es el sintáctico, en el sentido de que tenías como el workbook reciente y está bien escrito. Sí. Por lo cual te felicito. Yo aquí no veo nada que sea una cosa... Nada punible. Ay, por si acaso alguien desconoce lo que es el cringe, poned Televisión Española. Ay, Darío, por favor. ¿Notas esa punzada de vergüenza bajo el hígado que roza el páncreas? Pues eso es. Esto repito, 2016. Otra persona, ¿verdad? ¿Podría ser aplicable a la actualidad? Ahí no voy a hablar yo, vais a hablar ustedes, telespectadores. Ponen comentarios si sí o si no. Y también pues, te atreves a ponerle un mensaje a nuestro amigo, amigo del programa también, nos sigue, un besito Snoop. Who watching this Real Madrid-Barcelona game today? It's a Super Bowl day. You hear me, you hear me. A hear me, va a decir yo, fíjate, no sabía ni lo que significa. Y ahí le puse yo, pues bueno, el equipo al que apoyo. Dicho lo cual, bueno, pues para hablar de toda esta reputación en redes sociales, aparte de rodearnos de una mesa fantástica y de ensueño, hemos preparado, como siempre, un billete al efecto, pues para que te enteres de lo que va la vaina. Ubicaína, querida, ahí vamos. El contenido que publicamos en redes sociales puede jugarnos una mala pasada en nuestra vida privada. Su primer Louis V. Pillan a Lola Lolita fumando en un bar. Este vídeo lo subí yo hace 2 años y de repente ha salido a la luz. Yo pido perdón porque es una calentada abismal. No pienso lo que digo. Las opiniones en Twitter, las fotos en Instagram o los vídeos de TikTok dejan una huella digital de la que a veces no somos conscientes. Quiero pedir disculpas públicamente y nada, lo primero que quiero decir es que obviamente acepto todas las críticas que ha habido hasta ahora. En el mercado laboral, 3 de cada 10 empresas han descartado a un candidato por el contenido de sus redes sociales y el 88% de los reclutadores revisa las redes de los candidatos. ¿Tenemos control sobre nuestra imagen online? ¿Qué derechos tenemos sobre nuestros datos? ¿Pueden despedirnos por un tuit? ¿Cómo podemos limpiar nuestro rastro digital? Hoy en día, si no estás en redes sociales, estás muerto. Para ello, debes estar en Facebook, Twitter, Instagram, Twenty, Forocoche, Google+, Plus. ¿Alguien sabe de un trabajo? Porque me acaban de echar.
Anda, es que no es baladí, es que hay querido, cuando se juega ahí una papeleta de conciliación en la SMAC, ya se pone la cosa tensa. Te miran, que te miran. Hay que estar al loro, efectivamente. Bueno, nos acompaña en la tarde de hoy Selva Orejón. Ella es alma mater de On Branding, una consultora dedicada al cuidado de la reputación digital. ¿Esto es correcto? Tal cual. Oye, bueno, ¿qué es lo que hacéis exactamente? O sea, yo sí tengo un problema, a mí esto me interesa mucho. Yo quiero salir hoy con las cosas bien atadas, que se dice, con el testamento hecho. O sea, si a mí hay alguna situación en la que yo tenga que, bueno, pues efectivamente limpiar mi pasado, ¿eso es posible a día de hoy en España? Bueno, hay muchas informaciones que sí se pueden eliminar y hay otras que no. Es decir, todo lo que tenga que ver con publicaciones, por ejemplo, en el BOE, o si hay alguna información que depende de terceros que no están en la Comunidad Económica Europea, o otras informaciones que dependen de redes, como por ejemplo en la Dark Web, que tú no puedes localizar al registrador, entonces ahí es complicado. Hay que hacer otras técnicas. Otras técnicas, o sea, por ejemplo, en casos de algún vídeo inapropiado, alguna cosa que hayan subido sin tu consentimiento, ahí ya perdemos... Bueno, se pueden hacer cosas utilizando esas palabras que son negativas en un contexto positivo, de manera que cuando alguien lo vaya a buscar se le haga un poco más complicado. Bueno, nos contarás exactamente algunos casos concretos que yo creo que nos pueden interesar. También nos acompaña Beatriz Cepeda, perra de Satán, podcaster, escritora, cómica, filóloga, también periodista. ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? Comer. Comer. Aparte de comer, es una chica muy sonriente, eso nos gusta. ¿Qué tal estás, querida? Pues muy bien. ¿Qué te parece este temazo de reputación Pues me digital? parece eso, me parece exactamente un temazo, sí, sí. Necesario, ¿verdad? Sí, sobre todo necesario recibir información, porque al final en muchos aspectos de nuestra vida, bueno, iba a decir pública como si fuéramos romanos, ¿no? Pero bueno, nuestra vida de puertas de casa para afuera no nos educan, pues no nos enseñan a hacer la declaración de la renta, no nos enseñan a hacer muchísimas cosas que realmente luego tienen un uso en la vida adulta, y yo creo que nadie te educa en qué es la reputación, cómo puedes hacerla jugar a tu favor, cómo se te puede volver en contra. Con sí, la reputación nos falta información. Estaba vendido como algo muy dieciochesco, ¿sabes? En plan de, ay, la reputación. Y no, la reputación. Es que reputación a mí me suena como a Iglesia Católica, ¿no? Sí, en plan, lo que Dios diga de ti, sí. Pero claro, yo quiero suponer que tiene muchísimas más aristas. Absolutamente, absolutamente. Nos acompaña para hablar de todas esas aristas también, en primera persona, la mismísima Belén Puello Vera, también conocida como Belén Aguinor. ¿Cómo estás, Belena, querida? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Me hace mucha ilusión también hablar de este tema contigo y con Perra de Satán, que también nos conocemos hace mucho tiempo. Y creo que podemos sacar reflexiones muy interesantes y sobre todo lo que comentábamos, ¿no? De enseñar a toda una generación a la que nos está afectando esto y no sé hasta qué punto somos conscientes, ¿no? En el vídeo decían lo de que los reclutadores rechazan a gente por lo que se publica en redes sociales, y uno de los motivos son las faltas de ortografía. O sea, que gente, escribid bien, ¿vale? Esa es mi primera reflexión que quiero que hagáis, por favor. Y eso que, fíjate, a veces es una personalidad escribir mal, o sea, en muchas ocasiones no tiene nada que ver. Bueno, y hay gente que se escuda en eso, efectivamente. Ella, pues para que todos lo sepáis, también es social media manager y, bueno, pues te habrá sonado también porque era la community manager de OT y, pues una persona muy experimentada en este campo. Por último, no por ello menos importante, nuestra queridísima Beatriz Coronado Sanz. Ella es matemática. ¿Tiene alguna de estas experiencias con la reputación digital? Por desgracia, sí. Por desgracia, sí. Cuéntanos qué experiencia ha sido. Me despidieron por publicar una serie de tweets en mi último empleo. Bueno. ¿Una serie de tweets eran ofensivos contra algunos, a ver, eran algunos sobre horarios, pero otros no tenían nada que ver. Como por ejemplo que estaba viendo la Fórmula 1 a la hora de comer, es que ni se preocuparon por ver a la hora a la que estaba publicando el tweet, por ejemplo. O sea, que era porque entraba en conflicto con el horario laboral. No, porque decían que mientras estaba trabajando estaba haciendo cosas tipo, estaba jugando videojuegos, estaba viendo la Fórmula 1... cosas así. Y tú, sin embargo, estabas cumpliendo con, claro, con tu jornada y estabas cumpliendo con los objetivos y todo, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Y esto lo llevaste a juicio? Sí, te contraté un abogado, al final no hubo juicio, sino que se pusieron de acuerdo los dos y el despido, que en su momento fue disciplinario, pasó a ser improcedente, así que como que me dieron la razón, ¿sabes?, de que no estaba haciendo nada mal. Interesantes declaraciones. Bueno, vamos a ir abriendo boca un poco, a lo mejor, Selva, nos puedes echar una mano para ubicarnos en qué es esto de la reputación digital. Vale, a lo mejor soy un poco, pues no sé, voy a intentar no ser académica, ¿por qué no? Pero para mí no hay diferencia entre la reputación digital y la reputación. Es decir, para mí la reputación es la suma de las percepciones que nosotros
ya seamos marca personal, producto, servicio, lo que sea, generamos en los demás. Entonces, la reputación como tal no se puede gestionar. Tú puedes gestionar tu comportamiento, puedes gestionar tu comunicación, allá donde sea, digital o en cualquier otro lugar. Y con suerte la percepción puede cambiar. Con suerte, me ha gustado ese matiz. ¿Es lo mismo entonces que la huella digital? No, la huella digital, o por lo menos yo lo entiendo así, la identidad digital yo la diferenciaría entre las identidades técnicas. Por ejemplo, me he estado fijando que en los tweets de Darío, pues he visto que el primero se hizo a través de Twitter Web Client, el segundo es de iPhone, el primero a las 3:32 de la mañana. Bueno, pues es la identidad técnica, es lo que nosotros no vemos, pero sigue siendo parte de la identidad digital, desde qué IP, etc. Luego la identidad social sería todo lo que nosotros de forma voluntaria y de forma consciente estamos publicando. Y luego finalmente estaría la identidad analógica, que es pues nosotros con nombre DNI o lo que sea cada uno. Hemos intentado todo el rato, efectivamente, que Darío pareciese que no vivía en un sótano, pero es que, claro, al final tus tweets han hablado, querido. Yo, bueno, antes que nada, Selva, yo pedir perdón, ¿no? Por si acaso. Todo lo que fuera que hiciera, yo no era consciente de ello. Eran las 3:33 de la mañana, como bien has dicho, no estaba sobrio, casi seguro. Por tanto, juzguen ustedes. Bueno, precisamente, un poco hablando de todo esto, ¿qué más componentes tiene la reputación digital? Bea. Pues yo aquí donde me veis tampoco es que sea yo experta como para poder analizar. O sea, te quiero decir, yo me abrí una web social que era Twitter, Another Social Network, y dije, ¿qué puedo hacer por mi reputación? Llamarme perra de Satán. Es decir, yo ya empecé abajo y todo lo que me ha pasado pues es venirse arriba. Porque, bueno, siempre, también es verdad que yo siempre he tenido espíritu rebelde y alma provocadora, y qué mejor que empezar provocando y llamando la atención con un nombre, ¿no? Entonces, claro, o sea, una cosa es cómo empezó mi andadura en redes sociales y otra cosa es cómo estamos ahora, ¿no? Porque ha habido una evolución que ni yo misma ni esperaba ni buscaba. Simplemente, bueno, pues me he ido adaptando a los tiempos y a ver cómo pasaba. A día de hoy, evidentemente, ahora que ya sí que me considero que tengo una imagen pública, sí que trato de cuidarla, pero claro, creo que eso es algo muy personal, porque creo que el concepto de reputación al final es un constructo social, y eso quiere decir que es subjetivo, que hay una serie de normas dictadas, por supuesto, por las personas que están arriba, es decir, las personas con poder, con privilegios, etcétera, etcétera, y nosotros nos acatamos o no. En el caso propio del que hablas, ¿cuál es el titular del caso, para contextualizar un poco a la gente? ¿Qué es lo que a ti te pasó en lo que viviste? Bueno, lo que me ha pasado es que, claro, lo último que me ha pasado, porque yo ya te digo que llevo muchos años en redes sociales y he tenido muchas experiencias y más gordas que estas. Lo que pasa es que otra cosa muy bonita de las redes sociales es que la gente se olvida de ellas. Claro, la última de ellas fue a raíz de la publicación de un especial de comedia que emitieron en las Navidades del año pasado. Bueno, pues creo que no cayó muy en gracia, sí. Con lo cual a los 2 días de publicarse ese especial de comedia empezaron a sacar tweets viejos míos escritos por mí en los que había comentarios muy racistas, muy homófobos y muy todas las cosas malas, pues todas las tenía yo. Es decir, lo que podría haber sido un mazazo a tu reputación. En mi experiencia personal no fue un mazazo a mi reputación, sino un mazazo a mi seguridad a la hora de hablar, porque yo, entre comillas, me he labrado una carrera hablando. O sea, tengo un podcast que se llama Puedo Hablar, que va de yo hablando. Entonces, el mazazo no fue, yo no lo sentí como a mi reputación, sino hacia mí misma, hacia la persona que yo había sido, hacia la persona que era ahora y hacia, bueno, hacia mi legitimidad para hablar. ¿Aprovechaste un poco la situación para intentar sacar un lado positivo? No. Vamos, creo que no. Esa no fue para nada mi intención, al contrario. Aproveché la situación para dejar muy claro que, aunque esos tweets evidentemente los había escrito yo, esos tweets me producían muchísima vergüenza y me arrepentía muchísimo del daño que pudiera haber causado a las personas, que aunque en mi caso no era dirigido a una persona, o sea, no era Snoop Dogg, eres un idiota, te odio, ojalá, ¿sabes? Pero, o sea, eso es para, bueno, es que no sé si llamarlo aprovechar para,
O sea, no sé si aproveché la ocasión para algo, pero a nivel personal lo que sí aproveché la ocasión es para hacer una reflexión, para reafirmarme en algunas cosas, para desligarme de otras, y no sé si emprender otro camino o simplemente evolucionar. ¿No? Bueno, hija, y que la vida da muchas vueltas y que también uno tiene que tener cierto margen de mejora o de resarcimiento, porque esto te ha pasado a ti como figura pública, efectivamente, pero a la otra Beatriz, a ti te ha pasado con un volumen distinto de seguidores, claro. Y de igual forma nos puede impactar esto en una vida, por así decir, más anónima, de cara a encontrar curro, etcétera, ¿realmente? Pues a ver, yo eso, tengo poquísimos seguidores, yo solo lo que publico en Instagram, en Twitter es para mis amistades, y de hecho lo que me pasó eran como quejas de una persona normal que está estresada en el trabajo, que en determinado momento necesita como desahogarse y no quiere decírselo a sus amistades porque también tienen sus problemas, es como que lo suelto, sé que lo van a leer y ya está. Pero es que no me había dado cuenta de que eso podía repercutir, o sea, sí, en teoría sí, y por eso porque también soy informática, entonces sé un poco de que hay cosas que no puedo decir, tipo no podía decir el nombre de la empresa, no podía decir a qué me dedicabas, eso sí, pero no pensaba jamás que iba a llegar que me iban a despedir de un día para otro, básicamente, porque es lo que pasó. Ni que me iban a buscar los tweets de hace 2, 3, 4, 5 meses para buscar 8 tweets para justificar un despido. ¿Y cómo reaccionas tú cuando pasa esto? Pues un poco sorprendida. Bueno, en el momento en el que... O sea, porque yo, por ejemplo, a mí me despidieron, me llamaron a la empresa para despedirme, yo no sabía de qué iba nada. Y de repente cuando vi a la persona de recursos humanos que entró con un papel, con mi tweet, ya como que me hice una idea de, estoy aquí por esto, porque me van a despedir. Y como que me sentí atacada en el sentido de... No he hecho... ¿A tu intimidad un poco? Sí, a mi intimidad, porque yo no había hecho nada malo y de hecho no pienso que haya hecho nada malo. Y en ese momento me di cuenta de que lo que me iban a decir no me iba a aportar nada, me iba a hacer más daño que otra cosa. Que le dije, mira, no quiero saber nada de vosotros, darme el papel, firmo uno conforme y ya está, y me voy. Y me fui. Y como me sentí como que lo había pasado en Twitter, lo que hice justo 5 minutos después de salir a la empresa es ponerlo en Twitter, pero obviamente sin decir nada, porque pensé, si esto luego lo quiero denunciar, pues lo denuncio. Pero no, como sé que lo van a leer, quiero que sepan que no me han derrumbado, quiero que se cierre el círculo que esté en Twitter, y de hecho me vino bien porque muchas amistades me leyeron y me apoyaron y me ayudaron como a seguir ese bache y a pasar por la vía de denunciar lo que me había pasado. Absolutamente. Oye, Belena, voy a por ti, que estás ahí en la distancia, pero estás muy cerquita también. ¿Qué circunstancias has vivido tú en primera persona y como gestora de otras cuentas, como era el caso de OT, pero sobre todo también un poco tu propia experiencia? O sea, hay un momento en lo que está hablando ella que hay como una pequeña... Pues eso, o sea, está público, pero joder, hay una pequeña violación a tu intimidad, ¿no? En el que tú estás publicando algo por la tarde y que te vengan desde recursos humanos y dices, joder, qué manera de cortar el rollo, ¿no? Cuando podemos hablar de la precariedad que tiene esta empresa antes de cualquier otra cosa. Desde luego. Y lo que me está llamando mucho la atención también es que todas estamos hablando sobre Twitter en concreto, ¿no? ¿Qué tendrá Twitter que hace que saquemos lo que necesitamos expresar, ¿no? O sea, también es una reflexión que quiero lanzar y yo también he tenido yo tuve una crisis bastante gorda durante OT 2018, donde pasó algo muy fuerte, o sea, hubo como una oleada de odio muy grande hacia algunos concursantes, sobre todo hacia África, pero una oleada de odio muy heavy. Y entonces un día mi compañero del equipo digital detectó un usuario que estaba poniendo unos tweets en plan amenazas, ¿vale? Directamente hacia personas del equipo, concursantes, y le denunció públicamente desde la cuenta de Operación Triunfo. Se citó ese tuit y entonces todos los fans de OT le denunciaron la cuenta. ¿Qué pasa? Que le cerraron la cuenta. Entonces esta persona tenía una cuenta secundaria con muchos seguidores con la que fueron a atacarme a mí. Entonces se pusieron a buscar tweets míos del 2012, 13, 14, 15, donde pues como perra de Satán tenía cosas que obviamente me arrepiento, no lo pienso, tenía 15 años, bueno, que tampoco son... Éramos otras personas, también hemos evolucionado, ¿no? Y aparte de esos tweets que sí que escribí yo, se inventaron otros tweets inventados, ¿no? Como para desprestigiarme. Y fue trending topic durante todo un día, RIP Belena.
Y pues imagínate, encima eso pasó un día que era mi día libre, mi único día libre. Y claro, yo entré en Twitter y digo, ¿he muerto? No entiendo, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Claro, yo no estaba entendiendo absolutamente nada. Luego ya pues me fui enterando y me quedé helada, o sea, durante 3 días llorando, en plan, es que no entiendo qué ha pasado, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues obviamente siempre digo lo mismo. Cuando vayáis a hacer un tweet, pensad que estáis en medio de un estadio de fútbol con un megáfono en la mano y está lleno de gente. ¿Lo tuitearíais? ¿Lo diríais en voz alta? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, os lo tenéis que pensar mucho, no lo tuiteéis. O sea, no os va a llevar a nada. Yo a veces los escribo y los borro, en plan, parece que lo he escrito pero no lo he publicado, ¿sabes? Porque a veces sentimos como la necesidad de expresarnos, de desfogarnos. Pero es que a veces eso se nos puede venir en nuestra contra y hay que tener muchísimo cuidado. Y sobre todo, denunciar a esos usuarios que nos quieren desprestigiar inventándose tweets o contenidos que no hemos hecho nosotros. O sea, eso me parece ya brutal. Selva, muchos de los casos que estamos viendo son casos de gente que ha nacido en Internet a la vez que ha nacido en Internet, redes sociales y demás. Es decir, estamos hablando de casos de hace mucho tiempo en el que todavía no sabía muy bien la gente cómo utilizar esto. ¿Tú crees que las nuevas generaciones, gente que empieza, que entra en las redes sociales cuando ya llevan 10 años de redes sociales, cuando ya la gente ha establecido unos límites, crees que se va a notar y se nota en las nuevas generaciones que entren de, vale, ya sé lo que es moralmente aceptable? No. Al contrario. No. Nosotros damos un montón de formación, mucha. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Bueno, damos formación en institutos, en colegios, en empresas, en cuerpos policiales, bueno, mucho tipo de instituciones. Y justamente este martes fui a dar una clase y en total eran unos 200 alumnos, bueno, eran varias clases, y me sorprendió muchísimo, primero, su desprotección digital, o sea, tienen un desconocimiento, o sea, no saben ni gestionar. ¿Qué dudas tienen los Pues no se ponen ni un post-it en la cámara, para empezar, mientras están ahí haciendo sus cosas. Post-it mejor siempre que no sea translúcido, porque si no se ve. De verdad, ¿eh? Vale. Ay, perdón. Vale. ¿Cuál es la duda que tienen los La duda principal que tienen es, bueno, ellos dicen, no tengo nada que esconder, error, porque nadie se escribe consigo mismo, para empezar, con lo cual es la privacidad del otro. Y lo siguiente es, bueno, pero total, ¿qué puede pasar? No se hacen una idea, o sea, no son capaces de poder aterrizar cuántas cosas pueden pasar. Y yo les digo, veniros a hacer prácticas una semana a la empresa y vais a flipar la cantidad de cosas que se ven. Oye, cuéntanos algo, alguna de las cosas que se ven, porque es que yo ya tengo una intriga, hija, que es que esto parece una serie de filming. Pues tal cual. O sea, como de estas sesudas. A ver, cuéntanos alguna cosa. Pues, a ver, voy a empezar cosillas lights, ¿eh? Vale. Pues, por ejemplo, una situación de acoso que no se puede acabar, aparentemente, no se ve cuál es la identidad técnica que hay detrás del usuario, pero que tiene mucha información de su día a día. Y entonces, claro, ahí se empiezan a levantar unas cuantas dudas. ¿Es un compañero de trabajo? ¿Es un compañero del vecino? ¿Es un familiar mío? ¿Por qué sabe tantas cosas? Pues resulta que lo único que está ocurriendo es que las contraseñas, como del 90% de la gente, son públicas en Internet y nos están enterando que están dentro de sus redes sociales. Simplemente eso, la gente no gestiona bien sus contraseñas, la gente no utiliza gestores de contraseñas, ni tienen alertas de publicación de contenido, ni tienen el doble factor de verificación, ni en WhatsApp. Oye, y después de esto, yo no sé si os ha ocurrido entonces, o sea, a tenor, por ejemplo, de tu experiencia, Bea, que hayas borrado tweets o alguna cosa por miedo, o hayas reflexionado, como decía un poco Elena, de cambiar el... ¿Sabes? Sí. Alguna cosa de las que mostrar. Borrar no borré ninguno porque, de hecho, me lo dijo mi abogado, no lo borres porque si lo borras puede parecer que estás escondiendo algo. Exacto. Entonces no borré ninguna cosa, de hecho no me cambié la foto de perfil que se me veía, que de hecho una de las cosas que me dijeron en la empresa es que se te ve el perfil y va a tu perfil de LinkedIn, entonces se puede relacionar. Está enganchado. Eso sí, cuando ya gané el caso, lo primero que hice fue cambiar la foto de perfil porque estaba harta y ya no salgo yo, por ejemplo, ¿sabes? Pero borrar no borré nada y lo que ahora sí que hago mucho más es... más privacidad, me he metido más en la configuración. Ahora, por ejemplo, en Twitter han metido una cosa que se llama Círculo, que es parecido al círculo de mejores amigos de Instagram, sí. Que ahí en principio solo pueden leerte las personas que te interesa a ti, entonces a veces lo uso ya. Mando un consejo, simplemente. No os hagáis mejores amigos, ni en Instagram ni en Twitter. Como dijo la famadísima artista Rihanna en Twitter hace 1000 años, a rat is a rat.
Arrat y Sarrat, es verdad. Belén, que te has encontrado tu hijo, que has levantado la mano, cariño. He levantado la mano muy rápido porque, mira... Cuéntanos cosas, anécdotas, nos gusta. Mira, voy a contar... O sea, hay un influencer que me tiene en sus mejores amigos y no considero que seamos tan buenos amigos, ¿no? Bueno, pero porque los mejores amigos se usan para ligar de toda la vida. No, en este caso es imposible, o sea, es imposible, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero contar, que me ha metido ahí considerando, pues no sé para qué, ¿vale? Pero a veces publica algunas cosas que yo pienso, si yo ahora hago captura de esto, le destrozo la carrera. Y de verdad lo pienso, no lo voy a hacer porque soy muy buena persona, ¿sabes? Pero que hay que tener muchísimo cuidado con lo de los círculos, con lo de los mejores amigos, porque quizás de repente un día metes a alguien porque le quieres lanzar una indirecta y se te olvida y luego la empiezas a liar y es que se te puede descontrolar. O sea, tenemos que ir revisando cada vez a quién tenemos en estos círculos más pequeños y en mejores amigos. Y yo creo que hay gente que en sus escritorios tiene carpetas con nuestros nombres y van haciendo capturas y van guardando cosas, por si en algún momento se nos cancela publicar todo su material. Así que igualmente, aunque sea en un ámbito más restringido, hay que tener muchísimo cuidado de verdad con lo que se publica o no. Yo sí tengo unos mejores amigos. Dwayne Johnson, de Rock. ¿En serio? ¿Le has puesto...? Sí, me lo follo. Pero, ¿no? O sea, es verdad. No. Es que es complicado tener razón, Belén. No, a ver, yo es que, o sea, también me pasa lo mismo, que yo estoy en círculos que tampoco... Pero yo es que no tengo mejores amigos. Yo no digo que no tengo nada que ocultar, pero bueno, pues a ver, hay muchas cosas que... La verdad es que yo tengo muy poco aprecio a mi intimidad. De eso quería hablar también con un poco Perra de Satán. ¿Creéis que cada vez socialmente hay un despojo hacia, pues eso, lo íntimo, esa línea como... que parecía infranqueable en un momento determinado de esto no hablo, a un momento de, pues porque hay un cambio social, un paradigma distinto en el que, pues ya se naturalizan ciertas conversaciones, cada vez está mejor pues hacerse un selfie llorando, ¿no? Pues estar, yo qué sé, hablando de la reina de Inglaterra 2 meses y no de, pues yo qué sé, la isla de Lampedusa y los problemas migratorios de allí, cualquier cosa, porque están cambiando los paradigmas. ¿Crees que nos hemos despojado de los valores de nuestra intimidad? Es que, claro, de nuevo vuelvo a lo mismo. Igual que la reputación es algo subjetivo, la intimidad también. O sea, cada uno considera dónde pone sus límites. Es verdad que puedes estar pasando por momentos de tu vida, pues yo soy la primera que he desarrollado, o sea, no que la he desarrollado dentro de las redes sociales, sino que en mis redes sociales hay reflejo de mis años peores de la enfermedad mental, ¿no? Cuando yo tuve un trastorno de la alimentación, hacía y publicaba cosas en redes que evidentemente ahora no haría, pero porque estaba cucú y no era consciente de lo que estaba haciendo. O lo hacía pues porque tienes la cabeza regulinchi, entonces todo lo que haces en tu vida es regulinchi. Entonces, en cada momento tú consideras qué es tu intimidad, qué quieres guardar, qué quieres compartir. Y de nuevo vuelvo a lo que dije al principio, o sea, como no se nos educa en valores como la importancia de la intimidad, o sea, como no hay educación sexual, como no hay educación psicológica, como no hay educación de labores para la vida, como no esas cosas no te las enseñan, sino que las vas aprendiendo tú a base de ensayo y error, vamos a cagarla todos, ¿no? Entonces yo seguro que he pasado los límites de mi propia intimidad alguna vez y quién te dice que no lo voy a volver a hacer, pero bueno, pues tampoco se cayó el mundo ni me señaló Dios con un dedo, me lanzó un rayo y frita para siempre. No, y hay otra cosa que también nosotros, o sea, yo he destacado ya en varios programas, y es que no le importamos tampoco a nadie en exceso, o sea, quiero decirte, le importas a tu gente más próxima o hay una posible convivencia de la intimidad y de las redes sociales, porque más miedo así se va en plan de no, le importas a gente que te pueda pinchar. Sí. Hay gente cucu, o sea, esto lo puedes confirmar y confirmas que hay gente que está cucusumusu de aquí. Es que me ha encantado lo de cucu, con copyright, pero me ha chiflado. Cucu es otra cosa, es cucu paloma, por ejemplo. Sí. Vale, cucu Chanel. Esta es cucu Chanel, vale. A ver, yo pienso que sobre lo del tema de la intimidad, creo que es muy importante desde dónde lo está haciendo cada uno, efectivamente. Si yo no creo que haya personas cucú y personas no cucú. Hay personas que están en un momento cucú y luego pues te toca a ti y luego al otro y luego no sé qué. Entonces creo que es bastante importante que nosotros siempre reflexionemos desde dónde estamos haciendo eso. A veces puedes y otras veces no y pues pasan cosas. Pero nuestra información tiene valor para cualquiera, para un data broker, para alguien que te tiene pelusa, para un compañero, para quien sea. Entonces, yo creo que
tenemos que asumir de entrada que la privacidad como tal ha dejado de existir desde hace mucho tiempo y que ya no es... Me ha hecho un montón de gracia lo que ha dicho Belén. Sí, Belén Again, pero esa es su pero bueno, Belén también se puede. Vale. Bueno. Me ha hecho un montón de gracia porque seguro que hay alguien que tiene en su escritorio, bueno, existe Wayback Machine. Entonces, Wayback Machine es una página que es archive.org en el que tú puedes ver cómo han ido cambiando pues, perfiles de cualquier red social y puedes ir a en qué momento había tal cosa publicada. Entonces me ha hecho mucha gracia porque he pensado, si hay un señor, señora, lo que sea, que... Interesado en... Claro, ¿Y es público esto? Sí, claro. No tienes que pagar 9,99 ni nada. Wayback Machine, apuntado. Y entonces ahí tú puedes ir, por ejemplo, a mí me hace un montón de gracia cuando hay elecciones o lo que sea, un montón de gente se borra tweets, ¿no? Bueno, tweets o lo que no son tweets. Y entonces tú puedes ir a 3, 4, 5, 25 días atrás o 3 años y dices, amigo o amiga, esto estaba publicado de otra forma. Y es interesante de poder ver. Entonces no hay forma en la que, por ejemplo, nosotros borrando fotos, tweets, etcétera, eso quede limpio. O sea, aunque borres, la huella digital lo sostiene todavía. Del 100%, o sea, 100% no. Porque hay que pensar que a lo mejor ha dejado de indexar en Google, pero sigue indexando en Bing, o a lo mejor... Sí, a nosotros nos ha pasado alguna vez que hemos estado haciendo una investigación y habíamos puesto una de las herramientas de certificación digital a monitorizar un perfil y aunque lo haya eliminado, como lo recibimos a tiempo real, pues aunque haya durado solo 20 segundos, nosotros ya lo tenemos monitorizado. Entonces sigue apareciendo y sirve, por ejemplo, como una evidencia digital que la puedes llevar luego a un juzgado. Así que el 100% no. Oye, Selva, pues estamos muertos ya todos. Pues, claro, con los 20 segundos. Me está gustando este juego. Selva, una cosa, y los jueces y las juezas cuando reciben todas estas cosas cada vez están más habituados a este tipo, o sea, por ejemplo, pues en el caso que también exponía Beatriz, que ya llegó ahí a su conciliación con las cosas y tal, ¿están habituados o hay cosas, es que quiero decir, o no saben escribir la palabra tweet? Va a personas, a juzgados y a fiscalías. Yo me he encontrado con fiscalías, o sea, con una fiscal, por ejemplo, de menores que estaba puestísima en el tema y a lo mejor... ¿Sabes qué vas a decir puestísima? Y digo, no. Anda, ¿cómo está no se ha dado la ocasión todavía. Pero a lo mejor va a otro juzgado que a lo mejor han tenido por casualidad menos situaciones de temas digitales y le tienes que explicar cómo se da de alta una cuenta en YouTube. Entonces, depende de cada juzgado. Es algo que todavía está en camino. Sí, no. ¿Qué cosas te gustaría, por ejemplo, que te hubiera explicado una profesional como es el caso de Selva? ¿O qué cosas te hubiesen gustado? ¿O qué cosas dirías tú a alguien de, ojo, cuidado, que me ha ocurrido esto, que puede pasar esto? Que pensase bien cuando quiera publicar algo, sobre todo si está relacionado con la empresa en la que está trabajando, cosas así. Que no publicar, obviamente, en qué empresa está trabajando, eso es lo más obvio. No sé qué más es que, o sea, bueno, que no tuviera, por ejemplo, la foto de perfil puestas o que se hiciera la cuenta privada para que no se vea desde fuera. O sea, depende de cómo quieras también manejar tus redes sociales en cada momento y en lo que quieras hacer, pero... No, o sea, yo lo pregunto de forma genuina porque antes lo estábamos hablando que yo... O sea, al final me gano la vida haciendo el mamarracho. Entonces, Ya ves, y tanto, Darío. Te contaré. Pero que como un poco quiero decir, yo no puedo tener esa noción porque yo al final lo que me dedico y mi realidad es la de hacer el tonto en Internet, que gracias a hacer el tonto en Internet hoy comparto mesa con Inés Hernández. Ay, Darío, de verdad. Pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué tips se podría dar a la gente un poco para, oye, atentos a esto, chequead esto, estas cosas importantes, ¿qué busca la gente? Porque, perdón, lo saco a colación porque antes había mencionado el tema de las faltas de ortografía que comentaba Belén, que me parece interesante, porque no es solo a ver qué asesinatos masivos está negando esta persona, sino que a lo mejor también puede ir en algo más concreto como faltas de ortografía. Sí, hombre, yo daré solo 3 consejos así como muy básicos. Uno, que todo el mundo tenga activado en todas las redes de servicios el doble factor de verificación, básico. Que tengamos alertas de contenido con nuestra identidad digital completa, analógica, técnica y... ¿Qué es eso? La técnica, pues bueno, para mí lo más importante es que cada vez que se publique alguna cosa relacionada con tu nombre de usuario, con tu DNI, CIF si tienes, matrículas, direcciones físicas, etcétera, que te llegue a ti una notificación.
súper importante. Vale, ¿y esos son webs especializadas que hacen eso? Bueno, te lo puedes hacer con las alertas de Google, lo puedes hacer también, pues no sé, hay una página que es Have I Been Pwned, que te avisan si tus contraseñas, o mejor dicho, tu correo electrónico o tu número de teléfono ha aparecido en una filtración de base de datos. Ajá. Esto está bastante sí, bien. sí. Y otra cosa que puede parecer una chorrada, pero bueno, a la vista está que sigue pasando, que la gente no se conecta a Internet con VPNs. ¿Y dónde vamos? Ya. Sin una VPN de pago, por favor, gracias. ¿Una VPN que es el Internet? No, es una el modem. Virtual Private Network. Es como que hay más protección entre tu dispositivo y el router. Y si no te estás conectando mediante una VPN, el administrador, por ejemplo, de la propia red puede estar viendo el tráfico de datos que está habiendo entre el router y tu dispositivo. Y lo típico de un evento grande... O sea, a ver, yo que no te conectes al wifi de cuando te vas de canapero a un evento. No, please. Vale, vale. Belén, cariña, dime cosas que afecten las redes sociales, amplíame esto. O sea, ¿qué no tenemos que hacer en redes sociales? Aparte del bobo, que es una cosa que es que ya no, que la gente no se cansa de hacer el ridículo. A ver, en redes sociales también sobre todo hay que tener mucho cuidado con una nueva red social que ha salido ahora, que se llama Virreal. Bueno, no ha salido ahora, pero se está popularizando ahora. Sí, nos van a matar. Yo no la tengo. Porque en directo se ve dónde estás. Ahí está, correcto. Y aparte de que se ve dónde estás, tú si activas la ubicación, imagínate que la activas para una foto que subes ahora, pero eso si no lo desactivas se queda guardado y cada vez que subas una foto la gente va a saber exactamente dónde estás. O sea, no es un circulito, en plan Barcelona, por aquí no, te pone la calle en la que estás. Y eso es súper peligroso y esta red social es súper popular entre los más jóvenes y todos ponen la localización para ligar con gente que está cerca de ellos. Mira los jóvenes, qué chulos ellos. Que me parece muy bien, o sea, ¿sabes? Pero que hay que tener en cuenta que cualquier persona puede saber dónde estás en ese momento y eso es muy peligroso. Y luego otra cosa que hacen también es cuando estás en un macroevento de estos o en el tren, la gente te empieza a mandar cosas por airdrop. Ay, ¿no? sí, es como... es gracioso. A mí me ha llegado alguna cosa. Alguna cosita, ¿no? Pero alguna cosita puede ser un virus o puede ser algo que entre en tu sistema, entonces también hay que tener muchísimo cuidado. Luego hay gente que está en eventos con el wifi del evento o en el Palau Sant Jordi, me lo invento, y ves que entra en su aplicación del banco y es como, a ver, o sea, ya no deberías ni estar conectado ahí. Imagínate entrar a la web de tu banco, hombre, no, sal de ahí, ¿sabes? A mí me entran ganas de cogerle el móvil y decir, no hagas esto. Pero sí, hay que tener muchísimo cuidado. Sobre todo esto, la localización y lo que comentaba antes del doble factor de autentificación, que es súper sencillo tenerlo en todas las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, en todo, en TikTok, en todas. O sea, es tan simple como activarla y cada vez que tú quieras iniciar sesión en un dispositivo distinto tendrás que poner un código que solo vas a tener tú o una aplicación de generadora de códigos, ¿no? Y es que es algo súper sencillo que nos puede ayudar a no tener un disgusto como que un hacker entre en nuestra cuenta. Que si quiere entrar, entrará, porque son maravillosos los hackers, ¿vale? Pero que le va a costar un poquito más. Ay, Belén, poco nos pasa, querida, te lo tengo que decir. Desde luego que sí. Yo no sé qué interés pueden tener en nosotras, pero debe ser mucho. O sea, yo ahora mismo, Es muy importante, de verdad, lo que están diciendo. Y aparte, antes tú, cuando has mencionado lo del VPN, tú has hecho así de, ay, como de cosas de hackers. Pero porque todo lo que sea más allá del Pokémon amarillo para ti ya es como magia negra. Pues sí. Pero es cierto que todas estas capas de seguridad que puedes poner son cosas muy sencillitas, son cosas muy fáciles de utilizar. O sea, que la gente no se asuste porque es de verdad. O sea, es sencillo. Vamos, hay un montón de empresas de VPN que lo ponen intuitivo, pero de pling pling. O sea, no más. Bueno. O sea, que cuídate. Exacto. Viva la higiene digital. Oye, Belén, cariño, nos despedimos de ti. Muchísimas gracias por estas sucintas intervenciones. No sé si hay alguna reflexión final que se te haya quedado, que yo no quiero dejarte con nada en el tintero, querida. No, sobre todo que vigiléis mucho lo que publicáis acerca de vosotros y también lo que decís de los demás. Porque ya no solo es hablar de nuestra intimidad, de lo que yo hago, lo que yo pienso, sino nuestras opiniones sobre los demás, ¿no? Que es muy fácil poner una crítica sobre una persona, pero que todos nos equivocamos al final y que creo que estamos en un momento muy extremista en las redes sociales opinando de los demás y eso al final también nos puede venir en contra. Así que un poquito de calma, relax, un poquito de paz y amor
y el plus para el salón, oye. Exactamente. Ay, Belén, tú eres de mi generación también, querida, con esa referencia. Bueno, pues te despedimos, te mandamos muchísimo amor, que estés muy bien, efectivamente. Tú también cuida con lo que publicas, a ver si yo qué sé, ¿sabes? Se te va a dar la vuelta, fíjate. No, que es broma. ¡Hala, paz, querida, que vaya muy bien! Igualmente, Besitos, igual, pues reina. vaya muy bien. Pues nada, ahora mismo nos vamos a quedar aquí estas dos personas increíbles para recibir a nuestros queridos Z. Hoy les tenemos con sus pisos austeros de estudiantes, como me gusta a mí, una buena juventud para ver ese termómetro social de paredes blancas. ¿Cómo estáis, queridos? Hola. Muy bien. Bueno, nos saludan Vito Cardalda, estudiante de marketing e influencer, y también Laura López, estudiante de criminología, que nos gusta a nosotras, pues hija, pues una buena investigación, claro que sí. Unos crímenes. Unos buenos crímenes. Oye, empieza por ti mismo, Laura. ¿Qué importancia le das a los, pues yo qué sé, las redes sociales, toda esa forma en la que tiene de presentarse una persona? ¿Le das mucha importancia? ¿No? ¿Es una red flag si no tiene redes sociales? Bueno, contando con que yo no era nadie, entre comillas, en las redes sociales, hasta que me hice súper viral por un vídeo, que es una completa tontería, pero bueno, al final te haces viral por la más mínima tontería. Yo no soy muy fan de lo de mostrar toda tu vida en redes sociales, porque al final se muestra una cosa que realmente no es. Entonces... sí, bueno, claro, eso está claro. Y además hay que dejar como de infantilizar un poco a la gente pensando que ¡ay, qué rico esto! O sea, habrá gente que se lo crea y otra gente que sabe en plan de, bueno, ahí hay unos dólares detrás de todo esto que todo el mundo ya ha empezado a educar un poco la olla. Por ejemplo, Vito, ¿tú sí conoces a alguien que no tiene redes sociales? ¿Te parece una red flag? No diría que es una red flag. Me llamaría la atención más por qué no quiere participar en ese mundo, pero no me parecería algo malo. De hecho, conozco a varias personas, varios amigos que no tienen redes sociales, sí que son los que no tienen Instagram, pero no me parece algo malo. ¿Y qué cosas te echan para atrás de las redes sociales de una persona? Que me echen para atrás. Siempre lo digo, creo que el mayor red flag en el Instagram de una persona es que solo sean fotos de su cara. No sé por qué. Si no tienes amigos o no enseñas mucho lo que es tu vida, me parece una red flag. Más sobre todo si es gente pues, que tiene Instagram privado, que es algo para sus amigos. Es que no creo que haya muchas otras cosas que me parecen más cosas positivas que pueda haber en Instagram de alguien que me llame la atención, que diga, esta persona me gusta, pues por lo que sube, el ojo que tiene, pero algo malo, a no ser que sea algo directamente que considere que no va con mi persona. No te echa nada para atrás. Laura, oye, ¿tú te seguirías a ti misma en redes sociales? Bueno, sí, a ver, yo aparte de estudiante, pues soy modelo, mayormente de fotografía, entonces como estoy en el mundo, pues sí que tengo muchas fotos de sesiones y tal, entonces pues sí que me gustaría, por lo menos en Instagram, porque TikTok lo uso ya más bien poco para subir contenido. Así que... ¿Qué pasó? ¿Te hiciste viral con un vídeo de TikTok? Sí, me hice viral con un vídeo de TikTok. ¿Qué vídeo era? Es un vídeo, bueno, os pongo en contexto primero para... yo tengo un pony, porque yo monto a caballo desde muy pequeña, y tengo un pony muy chiquitillo, que es ya te digo, mide 90 centímetros de alto, o sea, es nada. Entonces, pues yo hacía muchos vídeos con mi pony en TikTok, me curraba yo mis vídeos con mis entrenamientos, con el pony y tal, y me lo pasaba muy bien grabando los vídeos porque había mucha gente que los seguía, había mucha gente que decía, ¡hala, qué guay, tal, el pony, qué chiquitillo, qué de cosas hace! Entonces, bueno, yo montaba más o menos mi show con mi pony, que ya te digo, es como un perrito en grande, y un día, pues... Yo vine del gimnasio, vine de hacer deporte, venía sudando, chorreando, entonces venía con un top de deporte y bueno, para poner en contexto, a los caballos les encanta la sal, les encanta el sabor salado. Pues bueno, os podéis imaginar qué es lo que pasó con el pony, que me chupó el top de deporte, entonces pues la gente se le empezó a ir la cabeza, empezó a hacerme viral, 1 millón, 2 millones, 3 millones, tiene como 13 millones de visitas, empezó a crecer en TikTok, una barbaridad. 13 millones de visitas, ¿por qué? Porque el pony te estaba chupando la piel. Un segundo, Laura. Sí. No, la piel no. La sal.
Ah, el top. Sí, bueno, pero el top. Que, la zona del pecho. Pequeño paréntesis, pero para un equino de estas características, 90 centímetros se considera un pony pequeño. O sea, visiblemente es pequeño. Sí. O sea, sí, llama la atención lo pequeño que es. Claro, es como un perro, pero un poquito más alto, no es gran cosa. Claro. Oye, Vito, una cosa. ¿Tú crees, querido, que cada vez tenemos menos tiempo que perder y queremos saber de primeras si somos compatibles o no? No creo que sea tanto perder el tiempo. Yo, por lo menos, desde mi punto de vista, intento ser lo más real posible, teniendo unos límites y marcando lo que es una línea de lo que quiero que se vea y lo que no, pero siempre lo que intento compartir es lo que a mí me gustaría ver. ¿Cuál es tu línea roja, Vito? Cosas más personales de mi vida, sobre todo mi familia, lo que son mis amigos y mi círculo cercano de antes de empezar en lo que es el mundo de las redes sociales, eso sí que lo intento dejar un poco al lado y un poco más para mí. Ajá. Porque tampoco ellos, no, o sea, es mi decisión compartir mi vida, pero no es la suya. Claro, o sea, Entonces, no. Que un poco lo que dices que a lo mejor lo que está triunfando ahora de lo que mencionabas antes, ¿no? Lo que está triunfando ahora de Be Real quizás es que rompe un poco como el paradigma que estaba creado, lleva tiempo creado en redes sociales, de es simplemente aquí estoy en este sitio ahora mismo con mis colegas, que está muy mal lo de la ubicación y todas estas cosas, pero que al final en las redes hegemónicas, como puede ser TikTok, Instagram, tal, al final todo lo que haces ahí es una intencionalidad de quiero que esto es lo que se vea de mí. Sí, lo que también creo es que ahora se está llevando a un límite el ser real. No sé si habéis visto en TikTok, hay un tren así que es medio de broma, que es la generación Z subiendo un post a Instagram y va seleccionando fotos y la que es súper enfocada, súper bonita, esta no, la que es borrosa. Sí. Como que ya creo que la gente también está intentando pasar un poco al soy relatable. Claro. Oye, Laura, antes de despedirnos, ¿tus redes han servido para encontrar trabajo? ¿Tú que estudias criminología se te han acercado con otros motivos? ¿Te han servido para algo en general tus redes sociales? Pues principalmente para el trabajo de modelo, porque con lo de criminología y tal, bueno, yo acabo de empezar la carrera, o sea, yo soy nueva. Y aparte me he ido a la otra punta de España, porque yo soy del sur, soy de Cádiz, y me he venido aquí arriba, a Salamanca. Entonces, bueno, con ese tema, pues poco, pero más bien con el tema de modelo, pues el tener tantos seguidores y tal, vamos, tanto, a ver, tampoco una cosa loca, pero bueno, en Instagram y tal, pues llama la atención y hay muchos fotógrafos que contactan contigo para hacer sesiones, plan promoción, tú sabes, que no... Ten cuidado con eso, Laura, querida. No, sí, en el mundo del modelaje la verdad que está un poquito... Hay cada perturbado que... Sí, hay mucho guarro, efectivamente, Laura. Bueno, mientras que estábamos aquí, nuestra especialista, es que parezco Susana Griso, nuestra especialista, no, pero Selva ha ido tomando notas. Entonces yo no sé si les quieres tirar algún consejillo, que has ido anotando alguna cosa que te haya llamado la atención. Pues me ha llamado mucho la atención la manera en la que Vito ha expresado a lo que a él le da valor. Que en relación con lo que decía antes, que creo que es muy importante desde dónde se está subiendo el contenido, desde dónde tú estás generando tu identidad digital. Y me ha parecido muy bonito, como que ha habido una reflexión previa y que está teniendo una exposición consciente de lo que quiere que se explique o lo que quiere que se perciba de él. Y me parece muy interesante porque creo que si todos nosotros le pudiésemos un poquito más de conciencia en general a la vida, pero bueno, ahora hablando de esto, probablemente las cosas serían más calmadas, no serían todo tan inmediato y venga y lo que sea y a lo que subo algo y ya veremos qué es lo que pasa. Hombre, un poquito de cabecilla. Un poco de cabecilla. ¿Y hay alguna otra cosa? Bueno, Bueno, y a Laura, efectivamente, totalmente de acuerdo, está lleno, pero lleno de pederastas, es una burrada. Sí, pederastas. No, claro. Y efectivamente es uno de los caldos de cultivo brutal junto con los deportes infantiles, junto con mil otras cosas. Lo de los vídeos esos de YouTube de las gimnastas, qué horror. Y los gimnastos. Y los gimnastos. Porque hay gente que, bueno, da igual, no lo voy a explicar, pero que, bueno, que está muy bien que por un lado haya protección digital, pero también protección emocional ante situaciones que se dan, porque la realidad es que se dan.
Pues chicos, no sé si os ha sido útil esta charla que habéis sido ahí. Uy, por favor, Vito, pero qué barbaridad de posición. Hijo mío, qué barbaridad, Vito, como estás tranquilísimo. Espero que os ha sido útil o no, Vito. Sí. Todo lo que he hablado al principio. Tengo aquí una amiga al lado comentando. Tengo que cambiar todas mis contraseñas, poner todo en todas. Sí, estoy viendo un brazo por ahí, que yo sé que quieres preservar la intimidad, pero veo un brazo. Tardecita ocupada, ¿eh? Anda, mira, ahí está. Pues nada, Vito, sí, ponte al lío ahora, querido. Laura, muchísimas gracias por tu participación. Espero que también te haya sido útil. Además, en lo que te estás formando ahora no es baladí, te viene muy bien, efectivamente, porque ahora cada vez más integrado todo el tema digital en nuestra práctica diaria. Os mando mucho amor, queridos. Cuidarse, tened cuidado, cambiad las contraseñas y, pues yo qué sé. Dale sal a tu caballo. Dale sal a tu caballo, sí, porque, ay, madre mía, ese pony, que madre mía, ese pony. Al final nos ha salido guarro también, Laura, un poco, ¿eh? Sabe mucho. Sabe mucho. ¡Hala! A estudiar, que se os dé bien, chicos. Qué barbaridad. Unas ganas de ver al pony. Hombre, el pony. Tengo unas ganas, porque pues no lo he visto. Búscalo a ella. 90 centímetros de Laura pony. Laura López se llama. Pon Laura López Pony. Hay un vídeo que dice, ¿puedo darle sal a tu caballo? No, debes darle sal a tu caballo. Que es un hombre que habla de caballos en TikTok. No es broma. Sí, que tienen ruedas de sal. Sí, yo esto me he informado también. Bueno, ahora nosotros de cierre haremos una pequeña rondita pues, de reflexiones finales, cosillas que se nos hayan quedado por decir, algunos otros consejos, poneros todo lo deep que queráis o superficiales y empezamos por ti, Selva. Vale, pues quizás yo diría que aparte de las denuncias sociales, que está muy bien que se hagan, que por favor que la gente no le tenga miedo a poner denuncias ante un cuerpo policial o ante un juzgado de guardia, porque muchas de las cosas que ocurren, si tuviesen un inicio y un final judicial, pues acabarían sentando un precedente y al final la justicia sí o sí debe cambiar para proteger a los que no lo están. Perfecto. Justo yo iba a ir por ahí también, me has robado ahí, me has hackeado la mente y te has quedado con mi idea, porque aquí hemos hablado mucho sobre protégete. Vale, pero ¿qué pasa cuando ya saltó la liebre? ¿Me mato? No, el mensaje que yo quiero mandar por lo menos es hay vida después de la crisis de reputación online. Es decir, es verdad que te puede llegar por el lado menos inesperado, seas famoso o no lo seas, te pueden hackear y mandarle cosas tuyas que eran privadas y hacerlas públicas, pero una vez ha pasado eso, que viene de fuera y que ni te lo buscas ni te lo mereces, hay consecuencias y no hay que olvidar, me alegra mucho que hayas tú dicho eso, o sea, no nos podemos olvidar que hay muchas cosas que pasan en Internet que son delitos y que se pueden denunciar y que la gente que te acosa en Internet la puedes denunciar y que la gente que revela datos tuyos igual y que aún, como es mi caso, en el caso de que, por ejemplo, sacan tweets tuyos del año 2012 donde has dicho unas palabras de las que te arrepientes muchísimo, que te afecta y que, bueno, en mi caso no me llevo a perder trabajo ni nada, pero bueno, podría haber pasado, imagínate que hay vida después de eso y que no demos esa idea de susto y de miedo, que no me pase, tengo que protegerme por todos los medios y tengo que vivir acorazada o incluso me voy a vivir a la montaña sin redes sociales y sin nada de nada para que no me ocurra, porque pues, por eso que ya incluso estamos integrando en nuestra normalidad que te venga una cancelación en la vida. ¿La nueva vida de Beatriz? Sí, eso... A ver, aparte de decirlo, ya lo que hemos dicho, las contraseñas, que piensen, aunque tengas una cuenta pequeña, que pienses lo que quieres decir, que elijas bien tu círculo de mejores amigos y todo, que aunque te pase, luego hay vida. Y de hecho, el despido al final me iba a llevar al paro, a los 3 meses me llegó una oferta del ministerio y ahora estoy trabajando en el ministerio y es el mejor sitio en el que puedo trabajar. ¡Díselo! Así ¡Vamos! que, aunque te pase y no lo elijas tú y sea un cambio, que tampoco le tengáis miedo porque luego van a venir cosas buenas. Qué bonito eso. Me gusta mucho el momento de Destiny's Child. Sí, efectivamente. Eso es porque no estaba escrito para ti ese destino ahí, sí. Ese momento de recursos humanos con el tuit en un papel. De que también hay que ser un poco cutre, ¿eh? Ya, el que... Joder, claro.
Darío, rápido, tú has puesto tweets míos. Inés Hernán, guarra. Pero vamos, así. Dicho lo cual, también opinólogos, absténganse. En muchas ocasiones vuestras aportaciones tampoco es que sean excesivamente nutritivas para un diálogo colectivo en el que te puedes ahorrar algo en un momento determinado. Obviamente siempre tratar desde el respeto a los otros, que eso también pues, es importante. O sea, esas pensaditas que le hacemos ahora. Me ha gustado mucho también que se ha destacado el tema de la justicia para que siente efectivamente jurisprudencia y precedente en todo esto y para que ya pues, a nuestros jueces y a nuestras juezas cada vez les suenen más. Y todas las redes sociales pues no son lo mismo, hay una parte maravillosa. Cuídense, cuídate, ponte tus contraseñas privadas y efectivamente pues tus guarrindongadas, pues dítelas en un parque. Es que ahora que ya se puede decir uno guarrindongadas en algún lado, pues hija, yo qué sé, cuida un poco eso. En fin, me alegra mucho saber que hay servicios que nos pueden proteger por si las moscas y yo qué sé, pues aquí te leemos con mucho gusto, mucho cariño, querida. Ponnos un SMS si te apetece en genplace@rtv.es y pues dale clic a todos los follows posibles. Si es un hacker, también recibimos tu follow con mucho cariño, pero bueno, yo qué sé, estaría muy gracioso que hackeas en Place, ¿eh? No. O sea, una parte, no estaría gracioso, pero hay una parte de utópico en todo esto que es divertido. No voy a decir yo que no lo disfrutara en mi intimidad. En tu intimidad. Ratito. Es que claro, la intimidad es que luego después es también muy divertida. Está bien también los móviles nos escuchan. Si quieres decir alguna barbaridad, deja los móviles fuera, todos los aparatos, y te pones ahí a insultar a gusto en un cubilate. En definitiva, cómprate un búnker. Pues ya está, ahí nos vamos. Adiós, queridas. Muchas gracias a todas por participar.